Vamos a hablar hoy de Claudia de Morville. ¿Quién es Claudia de Morville? Preguntarán ustedes. Bueno, es una impostora. Es alguien que se hizo pasar por Juana de Arco, nada menos. Y además se hizo pasar por Juana de Arco cuando Juana de Arco ya había sido quemada por los ingleses en 1431. Así que ahí es mucho más difícil la impostura. Dice la historia que Juana de Arco escuchó unas voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia del avance inglés, y entonces se presentó ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era allá por 1428. Tuvo que esperar un año para que le dieran audiencia. Y el relato de aquel encuentro es bien conocido, porque el rey que la estaba esperando se mezcló con sus cortesanos e hizo que uno de ellos, un pichi cualquiera, se vistiese aparatosamente y se hiciese pasar por él. Y dice, aquí está, y el tipo hacía bandera como que él era el rey, aquí soy el rey, qué sé yo. Cuando Juana entró a la sala, en vez de ir al que estaba vestido como rey y sentado en el asiento del rey y dándose aires de realeza, en vez de ir hacia ese, fue directamente hacia el verdadero rey que estaba haciéndose el gil sentado en un costado y sin hacer caso del que lo figuraba, ¿no? Y se arrodilló ante el rey verdadero y anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. El rey Carlos aprobó la expedición de Juana y en mayo de 1429 Juana liberó Orleans. Pero aquel episodio se recuerda como uno de los más memorables de Juana de Arco. Ahora bien, un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que en realidad a quienes les convenía la ocupación inglesa y que además estaban celosos de Juana por la influencia que ella tenía sobre Carlos VII, el rey francés, la apresaron y se la entregaron a los ingleses. Y entonces se inició contra Juana un proceso de herejía y finalmente fue quemada, como he dicho yo, en Rouen. Cuenta la crónica que la fe ingenua de algunos contemporáneos no les permitía creer que aquella muchacha de 19 años hubiera muerto en forma tan dramática. No podían creer que lo hubieran quemado los ingleses. Y siempre decían, uy, tal vez no murió, qué sé yo. Allá, unos 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser Juana de Arco, la doncella de Orleans. Soy Juana de Arco, soy Juana de Arco. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo, la vieja técnica, ¿no? Viene alguien a verte, se hace pasar por Juana, bla, 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 y la verdadera Juana dispara. Decía esta mujer que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella, Juana, se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto era todo falso, pero la gente empezó a creerle. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville y tenía un asombroso parecido con Juana que la ayudó a engañar no solamente al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuera Juana de Arco. Y hay que decir, eso sí, que su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba ni en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. Entonces se hacía invitar la mena a las casas nobles para chupar de ojo, para ser halagada con banquetes, vestidos y joyas,
y contar sus proezas, sus visiones y dejar extáticos a sus benefactores. Un haz de cartón, ¿no? Con admirable desfachatez, Claudia se presentó ante todos los que habían sido compañeros de armas de Juana y los engañó. Allí estaba nada menos que Gilles de Rais, el Barba Azul, el verdadero, el Barba Azul histórico, ¿no? Que después Perrault inmortalizó en un cuento, aquel asesino de mujeres. Y Gilles de Rais la había amado mucho, pero sin lograr conquistarla, a Juana de Arco, ¿no? Bueno, por aquel entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Y Gilles de Rais cayó en la trampa y, maravillado por el milagro del regreso de Juana, rindió amor a la impostura. Claudia de Morville recibió como regalo un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna. Cuando el enamorado empezó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre, pero se quedó con el castillo. Marchó hacia Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el palacio de Arlon el duque del lugar. Bueno, allí Claudia fue cortejada por otro nombre, Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en la casa del duque de Luxemburgo, y Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestido suntuoso, de todo. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso entonces, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans, con que se la conocía a Juana desde el momento de la gesta. La verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde, la falsa Juana abandonó a Ulrich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Robert de Sarmoise, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban lo más cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. Fenómeno. Allá por 1439, ambiciosa y tal vez cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII, aquel mismo que había visto a Juana de Arco, ¿no? Para confirmar rotundamente su superchería y conseguir ya favores de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey, Carlos fingió aceptar encantado la visita. Ay, sí, ay, sí. Pero la verdad es que habían llegado a París los rumores de que había una que se hacía pasar por Juana, y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. Guarda, le dijeron. Entonces Carlos VII hizo lo mismo que había hecho con la verdadera Juana. Cuando Claudia llegó a visitarlo, había otro niato que se había disfrazado del rey, de Carlos, y estaba ahí sentado, y el rey se hizo el gil, se sentó por ahí. Se le acercó a Claudia el falso Carlos, y Juana, la falsa Juana, Claudia de Morville, cayó como un chorlito. Enseguida empezó su majestad de aquí, su majestad de allá, que se agachó para aquí, que hizo una prosternación para allá, señor. Inmediatamente fue detenida. Y el rey salió de un costado y le dijo, no más ya que soy yo el verdadero Reinaldo y que el otro es un gil. Bueno, inmediatamente fue amenazado, la mina fue amenazada con tormentos y confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Robert de Sarmoise, que no sabía nada del asunto. ¿No ves que no me mirás? ¿Cómo? Dice. ¿Qué me está diciendo? Dice el tipo. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, a la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y le insultara.
Y Claudia de Morville, en vez de resignarse y aceptar los insultos con humildad, contestó con lenguaje procaz a todos los que se acercaban para burlarse, les retrucaba. Claro, Que peor. te recontra y no ladre y todas esas No, cosas. señor. En cuanto fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo de engañar a las autoridades antes de que llegaran allí las noticias de París. Con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Rais, pero él ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes posteriores. Recordemos que mató a muchísimas mujeres. Después de esa visita, Claudia de Morville desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dullier y que vivió oscuramente en Anjou, pero no sabemos cuándo murió. Esa es la historia de la impostora Claudia de Morville. Hemos ido a la discoteca y, bueno, este muchacho, el discotecario, me dijo que tenía un disco, una canción, compuesta especialmente por la misma Claudia de Morville. No puede ser. Sí, sí, sí. Compuesta en el momento en que se encontró con el noble que sustituía al rey Carlos VII. Se puso a componer ahí. Se puso a componer porque lo vio y como no estaba segura de que era el rey, se preguntó, ¿será él? Y aquí nace la canción que se llama justamente, y todos la conocemos, se llama Será él. Pero no es por eso. Sí, es señor. por eso, señor. Y ahora escucharemos la versión que ha hecho Victoria Morán de esta hermosa canción. Una canción que en su letra no dice mucho del rey Carlos VII, ni de Juana de Arco, ni de los ingleses, ni del fuego que consumió a la doncella. Pero bueno, eso es para quedar bien con el comisario. Bueno, no sé cómo Escuchamos a Victoria Morán en ¿Será él?